Buenas tardes. Siguiendo con las ponencias, vamos a continuar. Hoy en la tarde vamos a hablar, tenemos ponencias muy interesantes de manejo de pacientes neurocríticos, de pacientes nefrológicos, de lo que es el manejo del paciente con ecocardio. Para empezar las ponencias de la tarde tenemos la presencia del doctor Omar Heredia Orbegoso. Él es médico intensivista, máster en neurociencias. Él nos va a hablar del manejo especializado del traumatismo craneoencefálico grave, monitorización invasiva y no invasiva. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Ya, bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar a mi querida UCI del Hospital Nacional Cayetano Heredia por un aniversario más de vida. Felicitar también y agradecer al doctor Samuel Cosme y a la doctora Rosario Paz por la organización, sacar adelante el curso y todas las actividades del aniversario. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el manejo del traumatismo encefalocraneano grave en unidades donde se carece de monitoreo invasivo. Vamos a hablar un poquito del manejo del TEC grave basado en imágenes, exámenes clínicos y herramientas de monitoreo no invasivo. Desde hace muchas décadas que ya el traumatismo encefalocraneano empezó a ser un problema prevalente de salud pública, ¿no? Este es por ejemplo, un paper bastante antiguo del año 1977, ¿no? De prevalencia de trauma en Escocia, en Holanda y en Estados Unidos. Este paper yo no lo he puesto acá de casualidad, sino vean quiénes escriben este paper, son el doctor Jennett y el doctor Teslate, quienes fueron los que introdujeron la escala de coma de Glasgow a la clínica, ¿no es cierto? Esta escala que fue diseñada para poder estratificar la gravedad del traumatismo encefalocraneano. El año pasado, la escala coma de Glasgow cumplió 50 años de vida, ¿no es cierto? Y sus autores todavía están con vida. Sin embargo, los primeros reportes sobre datos de trauma de cráneo en el mundo no permitían distinguir si las atenciones en el prehospitalario, ¿no? Y en la emergencia tenían impacto en el pronóstico de los pacientes. Es así que en el año 1979, ¿no es cierto? A mediados del 79, en junio del 79, se diseñó un estudio encargado de recolectar datos de pacientes con trauma encefalocraniano a gran escala. Ese estudio se llamó el National Traumatic Coma Data Bank, ¿no es cierto? Fue un estudio que fue liderado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, específicamente por la División de Desórdenes Neurológicos y Stroke del Instituto Nacional de Salud, y tuvo coordinación con 5 centros en los Estados Unidos. Uno fue la Universidad de California en San Diego, otros fueron 2 centros en Virginia, ¿no es cierto? Después 2 centros en Texas y un centro en New York. Hay que recordar que para ese entonces recién se había introducido la tomografía a la práctica clínica, ¿no es cierto? Y en Sudamérica todavía, por ejemplo, no existía el tomógrafo, ¿no? El primer tomógrafo llega a Sudamérica por el año 84, 83, y en el mundo el primer tomógrafo se introduce en el año 1974. Esta introducción de la tecnología de la tomografía axial computada permitió estudiar mucho mejor a estos pacientes. ¿Cuál fue el objetivo del traumático Manataban? El objetivo del traumático Manataban fue ver la calidad de la supervivencia después de los tratamientos específicos que se empleaban, si era útil o no medir la PIC, ¿no es cierto? ¿Cuál era el curso de los pacientes con TEC que además cursaban con hipertensión intracraneal, y ver el impacto de la atención rápida y agresiva al ingreso y en la sala de emergencias, ¿no es cierto? Cada paciente que ingresaba al estudio tenía cerca de 700 ítems por llenar en el traumático Manataban. Se registró absolutamente todo, desde el prehospitalario, pasando por la emergencia, por la unidad de cuidados intensivos, por las salas de hospitalización, el alta y todo lo que era, era rehabilitación. Ah, Mi objetivo no es hablar del traumático Madatabán, pero yo quiero que sepan que a partir de la gran recolección de banco de datos de pacientes con TEC grave es que nace la clasificación de Lauren Marshall. La clasificación de Lauren Marshall fue propuesta en el año 1991, ¿no?
y clasifica al TEC grave en base a los hallazgos en la tomografía. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque cuando uno observa una tomografía de un paciente con trauma de cráneo, vemos muchos tipos de lesiones. El trauma de cráneo debe ser una de las patologías más heterogéneas que existen, ¿no? Podemos tener desde fracturas, hematomas epidurales, sudurales, contusiones hemorrágicas, edema cerebral, desviación de línea media, borramiento de cisternas. Bueno, pueden haber muchos tipos de lesiones. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es en lo que yo me debo fijar en un paciente con trauma de cráneo que tiene impacto en el pronóstico y en la mortalidad? ¿No es cierto? Es lo siguiente. Uno, esto quedó establecido en esta calificación. El estatus de las cisternas mesencefálicas. Número 2, el grado de desviación de línea media, teniendo como un corte 5 milímetros. Y número 3, la presencia o ausencia de una o más masas susceptibles de ser evacuadas quirúrgicamente, teniendo como corte 25 centímetros cúbicos o 25 mililitros. ¿No es cierto? Entonces, el médico que hace neurotrauma, el médico que quiera atender a un paciente con TEC grave tiene que ser capaz de reconocer eso, hacer una adecuada clasificación de Marshall, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer el estatus de las cisternas perimesencefálicas? Hay que traer unos cortes axiales de las cisternas alrededor del mesencéfalo en resonancias. Traigo resonancias porque la anatomía se ve mucho mejor y es un poco mucho más didáctico de poder verlo. Aquí podemos ver, por ejemplo, la cisterna interpeduncular que se encuentra entre ambos pedúnculos cerebrales, acá en naranja, las cisternas ambiens que están al costado de la parte posterior del mesencéfalo, acá en verde, las cisternas crurales que están alrededor de los pedúnculos cerebrales en morado y acá la cisterna cuadrigeminal que se encuentra en la base a modo de una W, ¿no es cierto? En la base. ¿Cuáles son las más importantes? Las cisternas ambiens y la cisterna cuadrigeminal. Son las cisternas basales perismesencefálicas, ¿no es cierto? Y acá sí tenemos un corte axial de una tomografía donde podemos reconocer las cisternas alrededor del mesencéfalo, ¿no? Acá está la cuadrigeminal, las cisternas ambiens, las crurales y la interpeduncular. ¿Cierto? Habiendo ya reconocido adecuadamente las cisternas mesencefálicas, lo otro que tenemos que saber reconocer y medir es el grado de desviación de línea media. La Brain Trauma Foundation recomienda la medición de la línea media a través del foramen de Monroe, ¿no es cierto? A través del foramen de Monroe o a través de la clasificación de la glándula pineal. Debemos trazar una línea desde la tabla interna ósea del parietal hacia la otra tabla interna ósea del parietal y luego una línea que va desde el septum pellucidum, que es la lámina de tejido glial que separa los dos ventrículos laterales, hacia la lámina, hacia la tabla interna parietal más cercana. Y resto A, ¿no es cierto? Entre 2 menos b, y así obtengo el grado de desviación de línea media. Otra forma mucho más práctica es trazar una línea media ideal, imaginaria, a través de la mitad del encéfalo, ¿no es cierto? Y desde allí trazar una pequeña línea hacia el septum pellucidum, que como les repito, es la lámina de tejido glial que está localizado entre ambos ventrículos laterales. De esa manera yo puedo obtener mi línea media. Aquí podemos, por ejemplo, ver acá en A, ¿no es cierto? Acá los ventrículos laterales, el septum pellucidum es esta lámina que se encuentra entre ambos ventrículos laterales, y aquí están los foramen de Monroe, ¿no es cierto? ¿No es cierto? A este nivel yo debo hacer la medición. De esta manera, trazo una línea media ideal a través del foramen de Monroe y realizo la medición, ¿no es cierto? Desde la línea media ideal hacia el septum pelúcido. Y de esa manera yo obtengo mi desviación de línea media, ¿no? Acá podemos ver cómo es la correcta medición de una línea media y esta es una incorrecta medición de la línea media. No hay que medirla de esta manera. No hay que medirla de esta manera porque no estoy haciéndolo a nivel del foramen de Monroe, ¿no? Aquí estoy en un plano mucho mucho más, alto que no me permite una buena desviación. Lo otro que debo ser capaz de medir es medir el volumen de las lesiones ocupantes de espacio, ya sea un hematoma epidural, ya sea un hematoma subdural o ya sea una contusión hemorrágica. Para medir el volumen, por ejemplo, de las contusiones hemorrágicas, es necesario ubicarse, se puede hacer de dos formas, ¿no? Desde la fórmula clásica, donde medimos el diámetro A y el diámetro B
en un corte sagital, siendo el diámetro A el diámetro más grande que tenga la lesión ocupante de espacio, y el diámetro B tiene que ser necesariamente un diámetro de 90 grados para el diámetro A. Luego, el valor C lo hago contando el número de cortes donde aparece la lesión y desestimo los cortes que tengan una lesión menor al 25 y al 50% y voy a multiplicar el número de cortes que hay por el grosor que hay entre cada corte, ¿no es cierto? Normalmente tiene 5 milímetros y así obtengo el valor C. Multiplico A por B por C entre 2 y tengo el volumen. Hoy en día casi todos los hospitales cuentan de plataformas digitales para ver imágenes, ¿no? Por ejemplo, en Cayetano tenemos el Ovián, en E-Salud está el Canteron, y así cada centro de salud, o tanto público como privado, tiene sus propios software para poder ver imágenes. Lo más fácil es colocarnos en un eje axial y en un corte coronal para hacer la respectiva medición, ¿no es cierto? En el eje axial vamos a tomar la medida A y B, siendo nuevamente, vuelvo a repetir, el diámetro A, el diámetro más ancho. Busquen el diámetro más ancho que tenga la lesión y ese va a ser el diámetro A. El diámetro B va a ser necesariamente perpendicular a 90 grados y el diámetro C nunca va a ser oblicuo ni horizontal, siempre tiene que ser totalmente vertical y van a medir la altura que tiene la lesión en un corte coronal directamente. Y de esta manera vamos a poder obtener el A por B por C entre 2 y vamos a obtener el volumen de la lesión. En este caso, por ejemplo, pueden ver que esta contusión tiene un volumen de 90 centímetros cúbicos o de 90 mililitros. Es quirúrgica, ¿no es cierto? De tal manera que sabiendo esto ya podemos ir a poder tener nuestra clasificación de marcha, ¿no es cierto? Y vamos a tener, por ejemplo, los pacientes con marcha tipo 1. La clasificación de Marshall aplica tanto para el traumatismo encefalocraniano grave como para el traumatismo encefalocraniano moderado, ¿no es cierto? Los Marshall tipo 1 van a ser aquellos pacientes, si hablamos de TEC grave, con GLAJO de 8 o menos de 8, donde la tomografía es absolutamente normal y no hay ninguna patología visible. Los Marshall tipo 2 van a ser aquellos pacientes donde ya se ven lesiones, contusiones pequeñas, pero cuyo volumen no va a ser mayor a los 25 centímetros cúbicos. Puede haber desviación de la línea media, pero la línea media no va a estar desviada más de 5 milímetros. Pero la característica más importante de una injuria difusa tipo 2 o un Marshall tipo 2 va a ser que las cisternas mesencefálicas van a estar presentes. Eso es lo más importante. Aquí podemos ver un paciente con hemorragia subaracnoidea y con las cisternas ambiens visibles a los lados y la cisterna cuadrigeminal también. En este caso no hay desviación de la línea media e incluso se puede ver un pequeño hematoma epidural acá. Esto es un Marshall tipo 2. Los Marshall tipo 3 son aquellos pacientes con Glasgow de 8 o menos de 8, donde las cisternas basales están totalmente borradas, están ausentes, están no, no visibles, ¿no es cierto? Aquí no visualizamos ninguna cisterna mesencefálica alrededor del mesencéfalo. Normalmente estos pacientes tienen edema bilateral, tienen swelling bilateral, es por eso que no se observan las cisternas alrededor del mesencéfalo. Puede haber contusiones hemorrágicas, pero son pequeñas, o este pequeño subdural que podemos ver aquí, de tal manera que esto no supera los 25 centímetros cúbicos. Y si es que hay desviación de línea media, que normalmente no lo hay, ajá, debe ser menor a los 5 milímetros, ¿no es cierto? Estos son los Marshall tipo 3. Los Marshall tipo 4 van a ser aquellos pacientitos, ¿no es cierto?, donde el grado de desviación de línea media es mayor a 5 milímetros, como lo podemos ver acá. Podemos ver que las cisternas del mesencéfalo están borradas, pero la desviación de la línea media se sobrepone al borramiento de las cisternas basales, ¿no es cierto? Y estos casos siempre, casi siempre van a ser quirúrgicos. Los Marshall tipo 5 son aquellos pacientes cuya lesión ya ha sido evacuada y los Marshall tipo 6 van a ser aquellos pacientes que tienen una lesión, un epidural, un subdural o una contusión hemorrágica que tiene más de 25 centímetros cúbicos de volumen y que son susceptibles de ser evacuados quirúrgicamente. ¿Puede haber una gran desviación de línea media en estos casos? Sí, puede haber una desviación de más de 5 milímetros, pero manda
la lesión al grado de desviación y a su vez también puede estar borrada las cisternas mesencefálicas, ¿no es cierto? Pero manda la lesión. De esta manera tenemos la clasificación de Marshall. Entonces, una vez ya entendido cómo es la clasificación de Marshall, ¿en qué se basa? Que se basa en tres características: el estatus de las cisternas alrededor del mesencéfalo, en el grado de desviación de línea media y en la presencia de una lesión ocupante de espacio mayores a 25 centímetros cúbicos, somos capaces de poder empezar a dar manejo y a categorizar a nuestro paciente con trauma de encefalocraniano. ¿Tiene una relación lineal con la mortalidad la clasificación de Marshall? Sí. Mire, por ejemplo, para los Marshall tipo 1 la mortalidad es del 10%, es baja. Los Marshall tipo 2, 13%. Estos son datos del traumático Manitowoc. Para los Marshall tipo 3, 34%. Para los Marshall tipo 4, 56%. Para los Marshall tipo 6, 52%, ¿no es cierto? Y también tiene una relación con la prevalencia o el grado de hipertensión intracraneal que estos pacientes pueden tener. Por ejemplo, acá podemos ver estas cifras tomadas de un estudio de la doctora María Antonia Poca del Vall d'Hebron en Barcelona, ¿no? Donde podemos ver que los pacientes con Marshall tipo 1, ninguno tenía hipertensión intracraneal. Los Marshall tipo 2, el 30%, 28,6, el 30% tiene hipertensión intracraneal, pero el 70% no lo tiene. Por eso que es muy importante que ustedes puedan reconocer qué Marshall tiene el paciente, porque van a saber cuál es el porcentaje de hipertensión intracraneal que estos pacientes van a tener. El Marshall tipo 3, aproximadamente el 60-65% tienen hipertensión intracraneal y es tal vez donde ustedes deben colocar un catéter PIC para poder manejar eso. En el Marshall tipo 4 casi no hay mucho que pensar. Los pacientes que tienen desviación de línea media más de 5 milímetros, el 100% de los Marshall tipo 4 van a tener hipertensión intracraneal. Por lo tanto, deben ser casi siempre quirúrgicos. Y los Marshall tipo 6, el 65% o el 84%, perdón, van a tener hipertensión intracraneal. Mire, para los pacientes en los cuales se ha evacuado una lesión ocupante de espacio, que son los Marshall tipo 5, el 65% de los pacientes tienen hipertensión intracraneal. Otra cosa que es importante de este cuadro es el pronóstico, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay muchos pacientes que tienen una lesión ocupante de espacio mayor a 25 centímetros cúbicos y el neurocirujano decide no operarlo, ¿no? Porque dicen, no, las cisternas están libres, la desviación de línea media no es muy importante. Mira, si tú no operas a los Marshall 6, el mal pronóstico neurológico de estos pacientes es hasta de un 67%. Mientras que si tú lo operases, ¿no es cierto? Esto de acá, si tú lo operases y se convirtiera en un Marshall 5, este mal porcentaje disminuye hasta un 33% y el grado de recuperación puede mejorar desde un 36 hasta un 64%. Es ahí la importancia de entender que los Marshall tipo 6 deberían, con un corte de 25 centímetros cúbicos, deberían ser evacuados, ¿no es cierto? En el Hospital Cayetano Heredia tenemos cifras oficiales de aproximadamente 400 ingresos de pacientes críticos que tenemos al año. Aproximadamente el 25% son pacientes neurocríticos. Y de ese 25% de los pacientes neurocríticos que tenemos, eh, el 50%, la mitad de estos, son traumatismos encefalocranianos. Y durante el 2023 al 2024, de aproximadamente 50 pacientes con trauma encefalocraniano por año, solamente en 2 se monitorizó la presión intracraneana. Nuestra UCI es una UCI polivalente. Nuestra UCI es un reflejo de probablemente la mayoría de las UCIs del Perú que hay, porque es un hospital del Estado, es un hospital que está en un cono, donde la prevalencia de trauma es alta, y lo que ocurre en Cayetano Heredia probablemente ocurre en todo el Perú, donde hay una alta prevalencia de trauma encefalocraniano y donde la gran mayoría de los traumas encefalocranianos se manejan sin monitoreo de la presión intracraniana. En el año 2009 o 2008, el doctor Randall Chestnut lidera un estudio en Sudamérica,
el famoso estudio, el BESTRIP, ¿no es cierto?, que se realiza principalmente en el hermano país de Bolivia y en Ecuador. ¿En qué consistió el estudio? En comparar dos estrategias de manejo del trauma encefalocraniano grave. Una estrategia basada en el monitoreo de la PIC, basada en el protocolo que la BTF dictaba en el 2007, ¿no es cierto? Y un protocolo que diseñan los investigadores, que es el protocolo ICE, que significa imágenes y examen clínico. Un protocolo de manejo del trauma encefalocraniano basado en imágenes y en examen clínico. ¿No es cierto? Como le digo, el estudio se llevó a cabo en 4 países de Bolivia: el Hospital Viedma en Cochabamba, el Hospital San Juan de Dios en Santa Cruz, el Hospital Japonés en Santa Cruz, el Hospital San Juan de Dios en Tarija, y 2 hospitales en Ecuador, ¿no es cierto? Uno en Guayaquil, el Hospital Luis Bernaza, y uno en Quito, el Hospital Eugenio Espejo. ¿Y cuáles fueron los resultados de este estudio que fue publicado en New England? Los resultados fueron que en cuanto a supervivencia, no había superioridad de un grupo sobre el otro grupo, y que el grupo ICE, que fue el grupo donde se manejó el trauma encefalocraniano en base a imágenes y examen clínico, no fue inferior al grupo que se manejó en base al monitoreo de la PIC. ¿No es cierto? Esto tuvo un gran impacto, una gran relevancia, se habló mucho del Best Trip Trial, y también fue malinterpretado porque muchos piensan que en base al B-Strip el monitoreo PIC no sirve. De hecho, en el Brasil, el gobierno brasilero dejó de comprar muchos catéteres PIC para muchos de sus unidades de cuidados intensivos en base a lo que fue reportado en el B-Strip. Es una conclusión totalmente errónea. Una conclusión totalmente errónea y equivocada de lo que fue el BESTRIP. El BESTRIP no recomendó dejar de utilizar el monitoreo PIC, sino lo que te demostró el BESTRIP, que el uso de un algoritmo basado en la clasificación de Marshall, que es una clasificación hecha en base a 10 años de recolección de datos que tomó el Traumatic Coma Databank, y basada en el examen clínico, bien estructurada, en base científica, puede tener tan buenos resultados como cuando monitorizamos la presión intracraniana de manera invasiva. Sin embargo, este protocolo ICE fue mejorado años después, ¿no es cierto? En el 2015, en Buenos Aires, Argentina, ¿no? 43 profesionales, entre intensivistas y neurocirujanos con amplia experiencia en el tratamiento del trauma encefalocraniano, ajá, se reunieron en Argentina, y se revisó y se mejoró el protocolo ICE, ¿no es cierto? De ahí las siglas de este protocolo, el CREVICE. CREVICE no significa consenso revisado, y el protocolo ICE que se eh, aplicó en Bolivia y en Ecuador entre el 2008 y el 2012 aproximadamente, ¿no es cierto? Y el CREVICE, ¿qué consiste? Consiste en darle manejo al paciente con trauma de cráneo grave en base a establecer si hay sospecha o no de hipertensión intracraneana. ¿Y cómo se establece esa sospecha? Si viene un paciente con trauma de cráneo grave, entra a la emergencia, entra al trauma shock, este paciente debe ser intubado, si tiene Glajo menos de 8, debe entrar a ventilación mecánica, debe sedárselo, si está chocado hay que reanimarlo, obtener una buena presión, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Más de 110 la sistólica, es lo que dice la guía del BTF, y luego el paciente debe ser llevado a tomografía una vez que haya sido estabilizado. ¿No es cierto? En tomografía, ¿no es cierto? Yo debo de aplicar qué Marshall tiene, cuál es la clasificación de Marshall de este paciente. Y si el paciente tiene un Marshall 3, que es cisternas de la base comprimidas, o un Marshall 4, que es desviación de la línea media más de 5, o un Marshall 6, que significa más de 25 centímetros cúbicos, ¿no es cierto?, de lesión ocupante de espacio, basta uno solo de ellos para decir que mi paciente tiene sospecha de hipertensión intracraniana. O hay criterios menores, que significan tener un rasgo motor de 4 o menos de 4, tener pupilas asimétricas, ¿no es cierto?, anisocóricas,
o con reactividad pupilar anormal o que tenga un Marshall tipo 2. Para ello necesito tener por lo menos dos criterios menores. Y la sospecha de hipertensión intracraneal queda establecida por la presencia de un criterio mayor o de dos criterios menores, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el protocolo. Una vez que yo establezco que mi paciente tiene sospecha de hipertensión intracraneal, lo primero que debo hacer es optimizar la presión arterial media, ¿no es cierto? Colocarle norepinefrina a mi paciente y llevar la presión arterial media a más de 90 milímetros de mercurio e inmediatamente utilizar osmoterapia. El protocolo Crevisa recomienda utilizar solución salina hipertónica al 5% sobre manitol. ¿No es cierto? Recomienda lejanamente el uso de hipertónica sobre mannitol. Y luego de haber iniciado las medidas de nivel uno, que son la osmoterapia, ¿no es cierto? El paciente puede seguir los siguientes caminos, ¿no es cierto? El paciente puede presentar eh, una falta de respuesta al tratamiento, no mejora si estaba anisocórico, persiste anisocórico, y por lo tanto yo puedo escalar tratamiento, ¿no es cierto? Puedo pasar del nivel uno al nivel 2 donde en el nivel 2 voy a hacer una hiperventilación moderada, mantener el CO2 entre 30 y 35, o puedo incrementar más la sedación para ver si con eso logro mejorar al paciente, o puedo pasar directamente a medidas de nivel 3 como son la craneotomía descompresiva o los barbitúricos. ¿No es cierto? No es necesario que yo cumpla con todos los subítems de cada nivel y puedo saltar del nivel uno al nivel 3 si es que así el médico lo cree conveniente. ¿No es cierto? Sin embargo, si el paciente presenta neurodeterioro, definido neurodeterioro, como la disminución del glasgo motor en más de un punto o en mayor o igual a un punto, que el paciente pierde la reactividad pupilar, por ahí el MPI cae, que la simetría pupilar es mayor a los 2 milímetros, ¿no es cierto? El paciente desarrolla una nueva disocoria o se torna midriático o hay un nuevo déficit focal motor o hay síndrome de herniación, esto requiere una intervención médica inmediata, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Una medida que te disminuya la PIC de forma inmediata, pero de manera temporal. ¿Y cuál es esa medida? La hiperventilación aguda, llevando el CO2 por debajo de 30 milímetros de mercurio. ¿No es cierto? Cuando el paciente presenta neurodeterioro, es decir, su glasgo motor cae en un punto más, el paciente se torna anisocórico, el paciente se torna midriático bilateral o hace síndrome de Cushing, bradicardia, hipertensión y alteración del patrón respiratorio, se considera una emergencia neurológica, ¿no es cierto?, que requiere una intervención inmediata por parte del médico tratante, ¿no es cierto? Y esta intervención debe ser la hiperventilación seguido de llevarlo a tomografía de manera urgente. ¿Pueden agregarle un bolo de hipertónica? Le pueden agregar un bolo de hipertónica, no hay ningún problema, pero no deben dejar de hacer una hiperventilación agresiva, ¿no es cierto? Porque va a ser la medida que más eficazmente te va a reducir las pupilas, ¿no es cierto? Si lo tenías midriático bilateral, con hiperventilación puedes reducir el tono pupilar en un lapso de 30 minutos, ¿no es cierto? Dentro de las medidas de escalamiento está el referir al paciente si en el centro donde ustedes están trabajando no hay neurotrauma. La hiperventilación por debajo de 30 milímetros de mercurio no se debe usar de rutina, solamente si el paciente presencia neurodeterioro y en el que revisa no está bien establecido el uso del bloqueo neuromuscular. Recuerden que no estamos midiendo PIC y no vamos a poder saber si bloquear al paciente realmente va a tener un impacto en la medida de PIC. Si estamos monitorizando al paciente, si estamos monitorizando al paciente con PIC, ahí sí podría intentar o tentar usar el bloqueo neuromuscular, pero si no, no hay mayor eh, eh, justificación para utilizar el bloqueo neuromuscular, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el paciente responde a mi terapia? Si el paciente responde a mi terapia, no hay neurodeterioro, no hay empeoramiento tomográfico, hay que empezar el desescalamiento. Pero antes hay que mencionar dos cosas. Hay que recordar que el protocolo Crevise no es para todos los Marshall. Por ejemplo, acá tenemos un Marshall tipo 6, ¿no es cierto? ¿Tiene hipertensión intracraneal? Tiene hipertensión intracraneal, no hay ninguna duda. ¿Va a entrar al protocolo Crevise? A este protocolo que yo les mostré hace un momento, no va a entrar al protocolo Crevise. ¿Por qué? Porque los Marshall tipo 6 se consideran que son quirúrgicos y deben entrar a sala de operaciones para
ser evacuada esta lesión ocupante de espacio mayores a 25 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Una vez que el marcha tipo 6 entra a sala y termina la cirugía, yo tengo que tomarle una nueva tomografía a mi paciente y reclasificarlo, ¿no es cierto? Y el Marshall 6 va a poder quedar como un Marshall 4, como en este caso, con una línea media desviada más de 5 milímetros. Puede quedar como un Marshall 3, es decir, con las cisternas totalmente borradas. Puede quedar como un Marshall 2 con las cisternas abiertas y con lesiones pequeñas. O puede quedar como que si no pasó nada, como un Marshall 1. Y cuando yo reclasifico una tomografía porque la masa fue evacuada, voy a utilizar el prefijo EML, que significa lesión de masa evacuada, seguido de qué Marshall ahora es, ¿no? Un EML Marshall 4, un EML Marshall 3, un EML Marshall 2 o un EML Marshall 1. De tal manera que el 1, el 2 y el 3 entran al algoritmo del Crevice y en el 4, los Marshall tipo 4 van a cranectomía descompresiva, ¿no es cierto? Los Marshall tipo 4, así como el Marshall tipo 6, va a sala de operaciones para evacuar la lesión, el Marshall tipo 4 va a cranectomía descompresiva. Y acá tienen la matriz, ¿no es cierto?, de decisión de tratamiento, de desescalamiento del Crevice, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver que solamente entran a esta matriz los Marshall tipo 1, los 2 o los 3. No aparecen los 4, no aparecen los 6, ¿no es cierto? Solamente son para estos tres tipos de Marshall. Los 4 deben ir a cráneo descompresiva y los 3 deben ir a evacuación de la lesión ocupante de espacio. ¿Cómo es esta matriz de desescalamiento? Se basa básicamente en tres características. Número uno, el Glasgow motor que tiene el paciente. ¿Por qué empleo el Glasgow motor en el protocolo ICE o en el protocolo CREVICE? Porque va a ser el componente que te da la mayor parte del Glasgow total. Te da el 80% del Glasgow. Es el que menos se afecta por la sedación, ¿no es cierto? Y lo puedes incluso examinar mientras el paciente está sedado, ¿no es cierto? Eso es lo que yo necesito saber, cuál es el Glasgow motor de mi paciente durante la visita médica. Lo otro es saber cómo están las pupilas y lo otro es tener una tomografía de ese día. Entonces, esa tomografía podrá ser un Marshall 1, un 2 o un 3, y si fue evacuada la lesión, será un EML Marshall 1, un EML Marshall 2 o un EML Marshall 3. Por ejemplo, durante las 24 horas del trauma, ¿no es cierto? Ven que hay mucho rojo, es decir, no se recomienda el desescalamiento. Solamente vamos a recomendarlo si el paciente tiene un Glasgow motor 4, 5 o 6 en realidad, ¿no? Independientemente de las pupilas, ¿no? ¿No? Luego del primer día, se debe tomar a las 48 horas una nueva tomografía, ¿no es cierto? Y otra vez voy a emplear la matriz. Voy a fijarme cuánto está el Glasgow motor del paciente, cómo están las pupilas y qué clasificación de Marshall o Marshall modificado tiene el paciente. Y vemos que ya después de las 48 horas del primer día, ¿no es cierto? Ya tenemos menos rojo, mucho amarillo, que significa que el médico decide si va con el desescalamiento o no, y algunos verdes, donde te dice el médico ya desescala. Luego de haber tomado esa tomografía, a las 72 horas de la última tomografía, tomo una nueva tomografía y ya prácticamente acá ya no hay rojo, hay mucho amarillo y verde, ¿no es cierto? Y es cómo se hace el desescalamiento. Bueno, el desescalamiento iré retirando el manitol o la hipertónica progresivamente, la PAN que estaba en 90 la iré bajando a 80, la sedación la iré bajando y así yo hago el desescalamiento, ¿no? Retirando la última medida que yo implementé, ¿no? Esto ha sido testeado. Por ejemplo, acá tenemos un estudio donde testea el impacto de utilizar un protocolo versus no utilizar un protocolo. Y vemos que en los centros donde no se monitoriza PIC, pero tampoco se emplea un protocolo, la mortalidad es mayor que cuando tú no utilizas PIC, pero sí empleas un protocolo. Eso es bastante importante. Y lo mismo es para el pronóstico neurológico, ¿no es cierto? Aquí podemos ver que cuando comparamos el Crevice, ¿no es cierto?
con pacientes que no tienen monitoreo PIC, pero que no utilizan ningún protocolo, la supervivencia es mucho mayor en los pacientes que fueron manejados bajo el protocolo CREVISE versus en los que no se manejó ningún tipo de protocolo y que el pronóstico funcional fue mucho mejor en los pacientes donde se empleó el CREVISE. ¿No es cierto? Cuando comparamos el CREVISE con su predecesor, que fue el protocolo ICE, también podemos ver que hubo mejor supervivencia, menor mortalidad en los que se utilizó el protocolo CREVISE que en los que se utilizó el protocolo ICE y el pronóstico funcional también fue mucho mejor para el CREVISE, ¿no es cierto? Con respecto al protocolo ICE. ¿No es cierto? Y cuando los pacientes estaban en protocolo ICE y pasaron a CREVISE, mejoraron supervivencia con los que pasaron de no tener protocolo a un CREVISE, pero esta ya no fue significativa, porque ambos grupos pasaron a CREVISE. Y lo mismo se ve en el pronóstico funcional, ¿no es cierto? Ahora, el año pasado, el año 2024, hubo un consenso de expertos en Bruselas, liderados por la doctora Chiara Roba, ¿no? Y algunos amigos hispanoamericanos como el doctor Walter Videta, ¿no? O el doctor Rubiano, y quedó establecido la utilidad, ¿no es cierto? Y la incorporación de las herramientas de monitoreo no invasivo al manejo del traumatismo encefalocraneal. ¿Cuáles son estas herramientas que se consideraron ser útiles para el manejo del paciente con trauma de cráneo? Fueron la ecografía del diámetro de la vaina del nervio óptico, el Doppler o el dúplex transcraneal y la pupilometría a través del NPI o el índice pupilar neurológico. Y se establecieron los cortes que predecían una PIC más de 20 o de 22. Uno de ellos fue, por ejemplo, el corte para decir que la pica está más de 20 o de 22, en el caso utilices el diámetro de la vaina del nervio óptico, es de 6 milímetros. ¿No? No es 55, no es 58, no es 50, es 6 milímetros. Si vas a utilizar el Doppler transcraneal, la velocidad diastólica debe estar en menos de 20 y el IP debe estar más de 1.3 para decir que hay una PIC más de 20 o de 22. O utilizar la fórmula de Sósnica, ¿no es cierto? Basada en la velocidad diastólica media y en la PAN, para decir que la PIC está en más de 22. O la pupilometría, el MPI tiene que estar por debajo de 3. O una reducción en el MPI en 1 a partir del valor basal, o un aumento de 0,5 en el diámetro del nervio óptico, o un incremento de 0,5 para el índice de pulsatilidad. ¿No es cierto? Se modificaron los criterios mayores y los criterios menores. En realidad no se modificaron, sino se agregó un criterio menor a lo que tenía el CREVISE, que es PIC no invasiva más de 20 a 22, usando por lo menos dos herramientas diferentes. Es decir, que tenga un nervio óptico más de 6 o que por Doppler la fórmula me salga más de 20, ¿no es cierto? O que el pupilómetro esté el MPI menos de 3, ¿no es cierto? Y este sería el algoritmo de cómo yo escalo en el manejo del paciente con TEC grave cuando tengo examen clínico, cuando tengo tomografía y cuando tengo herramientas de monitoreo no invasivo. ¿No es cierto? Primero, establezco la sospecha de hipertensión intracraneana. Si hay sospecha de hipertensión intracraneana, ¿no es cierto? Por los criterios mayores, que es Marshall 3, 4, 6, o los criterios menores, donde está Glasgow Motor 4 o menos de 4, pérdida de la reactividad pupilar, anisocoria, Marshall 2 o dos herramientas de monitoreo invasivo, ¿no es cierto? Yo establezco que hay sospecha de hipertensión intracraneana y cómo voy a hacer el manejo. Examino al paciente. Si el examen neurológico mm, es normal, voy y lo primero que hago es una tomografía. Si la tomografía es anormal, escalo. Pero si la tomografía es normal, recién voy a las herramientas de monitoreo no invasivo. O sea, siempre la tomografía va a estar por encima de las herramientas de monitoreo no invasivo. Y si las herramientas de monitoreo no invasivo me salen anormales, escalo tratamiento. Pero si me salen normales, solamente observo y revalúo.
¿no es cierto? Si el examen clínico neurológico del paciente fue anormal, voy y nuevamente eh, a su tomógrafo, la tomografía. Siempre en la tomografía como una herramienta de monitoreo superior a las herramientas de monitoreo no invasivo. Si la tomografía es anormal, ya no voy a herramientas de monitoreo no invasivo. Escalo directamente. La tomografía, la señora tomografía, ¿no es cierto? Su majestad la tomografía. Y si la tomografía fue normal, recién voy a las herramientas de monitoreo no invasivo. Y en las herramientas de monitoreo no invasivo, ¿no es cierto? Y si está normal, escalo, y si está normal, no escalo y revalúo. Y esta es la forma como yo debo escalar, ¿no es cierto? Qué es un examen neurológico normal o anormal? Un examen neurológico anormal, pues es el paciente que tiene un glajo de 4 o menos de 4, que tiene pupilas hiporreactivas, que tiene anisocoria o que tiene midriasis, ¿no es cierto? ¿Y cuándo será un examen neurológico normal? Un examen neurológico normal será cuando el paciente mejoró su glago motor en un punto. Tenía 3 y ahora tiene 4. Mejoró su reactividad pupilar, ¿no es cierto? Revirtió su anisocoria, revirtió su midriasis. Eso es un examen neurológico normal. Una tomografía normal o anormal, ¿cuál es? Anormal son Marshall 3, 4 o 6. Normal es que tenga un Marshall 2 o un EML 1 o 2, o que el paciente tenía un Marshall 2 y se estabilizó en 2, o un Marshall 3 y se estabilizó en 3. Y en las herramientas de monitoreo no invasivo, ya saben, un nervio óptico normal será aquel que tenga menos de 6, el anormal el que tenga más de 6, un Doppler normal el que tenga velocidad diastólica mayor a 20, ¿no es cierto? O IP menor a 1.3, ¿no es cierto? O una pupilometría mayor a 3. Y de esa manera yo voy a escalar. Para desescalar, lo mismo, acá está el algoritmo, ¿no es cierto? Ya el paciente está estable, ¿no es cierto? Y yo voy a considerar el Winning, ¿no es cierto? Hago el examen neurológico. Si el examen neurológico es normal de mi paciente, hago la tomografía. Si la tomografía es normal o era normal, pero se estabilizó, hago el Winning. Pero si la tomografía empeora, sale anormal, tengo que ir a las herramientas de monitoreo no invasivo. Dos, acá yo lo pongo a manera de didáctico, Doppler y nervio óptico, ¿no es cierto? Y acá, si es normal, observo, y si es anormal, no hago el destete, tengo que reevaluar. Si el examen neurológico de mi paciente era normal, voy a la tomografía. Si la tomografía es normal, voy al nervio óptico, al Doppler. Si esto es normal, desescalo. Si es anormal, observo. Si la tomografía era anormal, observo. Y acá el Bruselas, de una manera muy didáctica, nos engloba lo que Chestnut empezó en el 2008 con el B-Strip, lo mejora en el 2019 con el Crevice, y la autora Kiera Roa con sus amigos neuros lo engloban en este bonito protocolo de Bruselas. Así que si no tienen herramientas de monitoreo PIC, no se preocupen. Tienen un examen clínico por explotar, muchas imágenes por leer y herramientas de monitoreo no invasivo por trabajar. Así que no es necesario estar en una gran familia con todos los recursos para obtener una excelente foto. Con pocos recursos, pero con mucho entusiasmo para trabajar, también podemos tener una bonita foto. Muchas gracias por su atención.